Buenos días. Nuestro grupo está conformado por Kevin Bolaño, José Rivera y Armando Caipa y Rafael Camargo. En estos momentos les voy a hablar acerca de los transistores de efecto de campo. Los transistores de efecto de campo, el transistor de efecto de campo es un dispositivo que consta de 3 terminales y que se utiliza en varias aplicaciones que coinciden en gran parte con los BJT. El transistor BJT es un dispositivo que prácticamente está controlado por corriente, mientras que el FET está controlado por voltaje. Aquí en la gráfica observamos un BJT que está controlado por corriente y un FET que está controlado por voltaje. Las características de los FET. Una de las características de los FET es que poseen una gran alta impedancia de entrada. La ganancia de los voltajes de CA típica de los amplificadores BJT son mucho mayores que la de los FET. Los FET son más sensibles a las temperaturas que los BJT y en general son más pequeños. Esto hace que los FET sean particularmente más útiles en chips y circuitos integrados. El FET es un dispositivo unipolar que depende tanto de la conducción de electrones de canal N como de la conducción de huecos canal P. Los FET se pueden dividir en 3 tipos, que son los JFET, los MOSFET y los MESFET. La construcción y características de los JFET es que aquí observamos que la mayor parte del material la ocupa el material N, ya, y vemos que está compuesto por tres partes, lo que es el drain, la fuente y la compuerta. Entre el drain y el canal tipo N, que hay un canal aquí, está unido por medio de un contacto óhmico. También la fuente está unido por medio de un contacto óhmico. Mientras que los canales tipo P están unidos internamente entre sí a la compuerta. Aquí observamos una región de empobrecimiento. Aquí observamos que cuando el voltaje, es 0 entre la compuerta y el source, vemos que prácticamente hay un potenciómetro entre el drain y el source. Cuando a ese potenciómetro le vamos dando valores positivos de voltaje, vemos que entre el drain y el source entonces hay una intensidad de corriente, se va formando una intensidad de corriente a medida que le vamos dando este voltaje, hasta llegarlo a un punto. Cuando lo llegamos a un punto máximo, va a haber un punto de estrangulamiento, ya, donde la corriente ya permanece prácticamente estable, ya. De igual manera, cuando el voltaje entre la compuerta y la fuente le damos valores negativos, lo que va a pasar es que la corriente de drenaje máxima, la que permanece constante, va a ir disminuyendo de valores. Si observamos aquí la gráfica de la derecha, vemos que cuando el voltaje entre la compuerta y la fuente es de 0 voltios, y le comenzamos a dar valores al potenciómetro, va a llegar a un punto donde la corriente ya no va a dar más de ahí y va a tomar un valor constante. Pero a medida de que le comenzamos a dar valores negativos entre la compuerta y la fuente, ya la corriente de drenaje máxima va a ir disminuyendo exponencialmente. En la figura anterior veíamos lo que eran los dispositivos de canal N. Ahora, ¿qué pasa en los dispositivos de canal P? Estos se
comportan de manera contraria, por decirlo así. ¿Por qué? Primero, porque la corriente va a circular en sentido inverso, como vemos aquí en la figura, y esta va a aumentar, más bien esta va a disminuir conforme va aumentando el voltaje entre la compuerta y la fuente, como lo vemos aquí en esta gráfica. Para un voltaje de 0 voltios teníamos una corriente de drenaje, pero esta va disminuyendo cuando aumentamos el voltaje entre la compuerta y la fuente. Pero además de eso tiene una característica especial, y es que si le seguimos dando valores entre el voltaje de la fuente y el drenaje, va a llegar un punto donde la corriente va a llegar a una región de ruptura donde la corriente va a volver a subir de manera descontrolada. Aquí les voy a hablar acerca de los símbolos de los FET, de los JFET, perdón. Los JFET, vemos que la corriente prácticamente viene hacia abajo, mientras esto es en los de canal N, mientras que en los de canal P la corriente va hacia arriba. Bueno, también tenemos lo que es la región de operación. La región de operación normal de un transistor JFET está basada en lo que es esta área sombreada que vemos aquí en la figura, que son las condiciones normales de funcionamiento. Pero a medida de que va llegando el punto donde el voltaje entre el drenaje y la fuente va aumentando y llegamos al punto de la corriente de drenaje máxima, vemos que hay unos copas o unas partes superiores donde son los niveles de estrangulamiento, y ya serían condiciones de funcionamiento ya especiales, que no serían la región normal. Y vemos que la potencia de disipación máxima va a ser igual al voltaje entre el drenaje y la fuente por la corriente de drenaje. Algunas relaciones importantes que nos distinguen los JFET y los BJT son en que en los BJT teníamos que la corriente en el colector era igual a un beta por la corriente en la base, mientras que en los JFET la corriente en el drenaje va a estar seguida por esta fórmula. En los BJT la corriente en el colector era aproximadamente igual a la corriente en el emisor, mientras que en los JFET la corriente en el drenaje es igual a la corriente en la fuente. En los BJT de igual manera teníamos que la corriente entre la base y el emisor, ya que era un dispositivo hecho de silicio, era aproximadamente de 0.7 voltios, mientras que en los JFET la corriente en la compuerta va a ser aproximadamente igual a 0 amperios, lo cual lo vemos aquí distinguido en esta gráfica. Bueno, hablaremos del MOSFET y tipo de empobrecimiento. Pero, ¿qué es el nombre o a qué se refiere el nombre MOSFET? El nombre MOSFET significa transistor de efecto de campo semiconductor de óxido metálico. ¿Pero qué es un MOSFET? Un MOSFET es un dispositivo semiconductor utilizado para la conmutación y amplificación de señales. Y como hemos observado en la introducción, existen tres tipos de FET, que son los JFET, los MOSFET y los MESFET. Los MOSFET se dividen en diversos tipos de empobrecimiento y enriquecimiento. ¿A qué se refiere con esto de empobrecimiento y enriquecimiento? Bueno, esto se refiere al modo básico de operación de este. Dicho lo anterior sobre los MOSFET tipo de empobrecimiento, hablemos un poco de su construcción básica, donde vemos que gran parte del dispositivo lo conforma una placa de material tipo P sobre una base de silicio. También observamos que estos tienen diversos terminales tales como el drain, que equivale al colector, la compuerta, que equivale a la base, y la fuente, que equivale al emisor. Contamos también con un cuarto terminal, el cual es llamado sustrato SS. Dicho esto, también podemos observar que tanto el drain como la fuente, el drenaje o la fuente, se encuentran conectados con la región N, y esto es a su vez vinculado con el canal N. También podemos observar que el terminal de la compuerta se encuentra aislado por un material o una capa de dióxido de silicio. Algunas de las condiciones de operación y las características básicas de los MOSFET en tipo empobrecimiento, vemos que va a circular una corriente que va entrando por el drenaje y saliendo por la fuente. Esto va a hacer que cuando tengamos un voltaje entre la compuerta
y la fuente de 0 voltios, los electrones van a ser atraídos por el drenaje y tendríamos algunas condiciones de operación básicas similares a las del JFET, lo cual lo podemos ver aquí en la siguiente figura. En este esquema, como podemos ver, al darle un voltaje entre el drenaje y la fuente, va a circular una corriente también hasta un punto donde se va a permanecer constante y mediante variemos el voltaje entre la compuerta y la fuente, así también va a variar la corriente en el drenaje. Si aumentamos el voltaje entre la compuerta y la fuente, la corriente de drenaje máxima va a aumentar, y en caso contrario, si lo disminuimos, le damos valores negativos, la corriente tiende a disminuir. Otros son los MOSFET tipo de empobrecimiento de canal P. Estos se comportan de manera contraria a los de canal N, ya que la corriente va a circular en sentido inverso. Como vemos en los de canal N, la corriente entraba por el drenaje y salía por la fuente. En estos entra por la fuente y sale por el drenaje. Y esto también se va a ver afectado en la gráfica de funcionamiento. Cuando le damos valores entre la compuerta y la fuente de 0 voltios, va a haber una corriente de drenaje, pero esta corriente de drenaje, si queremos que baje, tendríamos que, en vez de disminuir, aumentar el voltaje entre la compuerta y la fuente, y por el contrario, si queremos que la corriente de drenaje máxima disminuya, o más bien aumente, tendríamos que disminuir el voltaje entre la compuerta y la fuente. Hablemos de los símbolos. Como podemos ver, estos son los símbolos gráficos que representan un MOSFET de empobrecimiento, sea de canal N o canal P. Este cuenta con sus debidos terminales, tales como el drain, el gauge, el source y el SS. Se dice que estos símbolos reflejan la construcción o la fabricación real de los componentes. ¿De qué manera? Si recordamos el esquemático donde veíamos cómo se componía el MOSFET, veíamos que la parte del gauge se encuentra totalmente aislada de la región N y del canal N. Que por otro lado, el terminal del drain y el del source, en esta pequeña parte se encuentran conectados con la región N, y estos a su vez se encuentran vinculados con el canal N, donde el SOS los soporta. ¿Qué diferencia hay entre el canal N y el canal P en sus símbolos? Que en el caso del canal N, el terminal del SS, la flecha entra, y en el canal P, la flecha sale o va hacia afuera. Se preguntarán por qué hay 4 o 2 pares de símbolos. Se dice que por cada canal se hacen 2 adicionales. ¿Por qué? Porque en el caso de los superiores, o de los que están acá arriba, la conexión entre el SS y el source se puede hacer de manera externa. Y en el caso de acá abajo, la conexión entre el source y el SS ya viene hecha de manera interna. Esta vez hablaremos de MOSFET de tipo de enriquecimiento. La diferencia del MOSFET de tipo de empobrecimiento es estéticamente igual. Este está conformado de igual manera. Cuenta con sus respectivos terminales como el drain, gate, source y el SS. Al igual que el de empobrecimiento, el gate se encuentra aislado por una base de dióxido de silicio. Pero ¿en qué se diferencia al de empobrecimiento? La diferencia es que entre la región N del drain y la región N del source no se encuentra ningún canal. ¿Qué quiere decir? Que no hay canal de vínculo, sea N o sea P. Esta es la única diferencia entre uno de enriquecimiento y uno de empobrecimiento. Al no tener un canal N que conecte la fuente con el drenaje, ya las condiciones de operación van a cambiar, y para calcular los parámetros diferentes van a tener que utilizar las diferentes fórmulas que vemos acá en la parte izquierda. Y con respecto a la operación, vemos que cuando el voltaje entre la compuerta y la fuente es de 0 voltios, la corriente de drenaje también va a ser igual a 0 voltios, y va a aumentar exponencialmente la corriente de drenaje conforme aumenta el voltaje entre la compuerta y
la fuente. Se comportan de manera más o menos directa. Por el contrario, si tendremos un MOSFET de canal P, lo que va a pasar es que la corriente de drenaje va a aumentar cuando disminuimos el voltaje entre la compuerta y la fuente, pero en principio, cuando el voltaje entre la compuerta y la fuente es de 0 voltios, la corriente de drenaje también va a ser igual a 0 voltios. Esto es lo que lo hace especial y diferente al resto. Bueno, nuevamente hablaremos de los símbolos. Esta vez hablaremos de los símbolos gráficos que representan al MOSFET de enriquecimiento, sea de canal N o de canal P. Este también cuenta con sus debidos terminales, tales como drain, gate, source y SS. A diferencia del MOSFET de empobrecimiento, este que es el MOSFET de enriquecimiento, su gráfico nos muestra que tanto la región N como el canal N se encuentran totalmente aislados. Y también cuenta con sus dos tipos de símbolos, unos que representan, que serían los de la parte superior, cuando la conexión entre source y SS es externa, y otra cuando el source y el SS ya vienen interconectados en el encapsulado.